Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de acercaros hasta aquí, hasta Las Chancas, pues para que celebremos lo que para los andalucistas es el Día de Andalucía. Es un día, en el que el espíritu del 4 de diciembre entendemos que tiene que seguir vivo y como tal, pues entendíamos que era importante hacer un pequeño acto que, aunque discreto, entendemos que tiene pues la suficiente importancia como para que un grupo de corte andalucista, como es Andalucía por sí, pues en el día de hoy vengamos a esta lectura de manifiesto y a esta también, breve referencia histórica que entiendo que es importante. Primero que nada, va a hablar el compañero José Ramón, que va a hacer una referencia histórica. Después pasará a hablar el compañero Manuel, que hablará un poco también de todo lo que ha ocurrido en Andalucía a lo largo de estos últimos años. Y finalmente, yo leeré lo que es un manifiesto que hemos preparado y que entendemos que es importante y sintetiza un poco todo. Así que nada, muchísimas gracias y os paso con el compañero, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar pues dar las gracias a los que habéis tenido a bien acompañarnos esta tarde y agradecer igualmente a la colaboración de los medios por dar cobertura a este importante día para Andalucía. Y bueno, voy a intentar contextualizar un poco por qué tenemos que enmarcar esta fecha en el calendario y por qué los nacionalistas andaluces entendemos que este día es fundamental para nuestra historia y para nuestra identidad. El 4 de diciembre es una fecha señalada para el nacionalismo andaluz, una conmemoración clave cargada de sentimiento y significado para lo que andaluces y andaluzas somos hoy día. Por todo lo logrado hasta hoy, pero también por todo lo que queda aún por hacer y por alcanzar. El camino que Andalucía recorre en la historia nos habla de riqueza cultural, de mezcla de sangre, de pluralidad, de diversidad. No podemos olvidar lo que somos ni dónde venimos. De ahí la importancia de hacer una contextualización muy importante para que entendamos cómo se llegó al 4 de diciembre. Pero lo más importante, nos tenemos que preguntar a dónde vamos. Y tenemos que hacer un alto en el camino, una parada, y reflexionar sobre en qué punto estamos y hacia dónde nos dirigimos como autonomía, como territorio. A esta reflexión es fundamental que la hagamos todos y todas en días como hoy, días como el 4 de diciembre, cargados de simbolismo y de significado. Para ponernos un poco en situación, entendemos que Andalucía se configura actualmente, se reconoce actualmente como una nacionalidad histórica. Esto significa que tiene una identidad propia y diferenciada. Es decir, ser andaluz es ser diferente. Ser diferente, es decir, te pueden distinguir como andaluz. Lo que es andaluz es susceptible de ser reconocido como tal. Y es algo que hoy día es necesario revalorizar. Somos nosotros los primeros que tenemos que revalorizar Andalucía. Y somos nosotros los responsables, en días como hoy, de hacer ver nuestra valía. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este reconocimiento? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues no ha sido un camino fácil. La conciencia andaluza, como entidad diferenciada, tiene un recorrido desigual en la historia, zigzagueante, aunque la configuración del origen del andalucismo actual, cronológicamente, la podríamos ubicar en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a circuitos culturales e intelectuales, en los que se desenvolvían figuras como Antonio Machado y se impulsaban proyectos como la Constitución de Antequera del año 1883. Estos movimientos políticos, intelectuales e ideológicos nos reflejan que ya entonces existía esa conciencia de territorio andaluz. Existía identidad, diferenciación. Este concepto evolucionó ya a principios del siglo XX, gracias a circuitos intelectuales como el Ateneo de Sevilla, lugar donde pensadores andalucistas entrarían en contacto con Blas Infante, una figura fundamental, piedra angular de nuestra historia actual. Considerado hoy padre de la patria andaluza y del andalucismo moderno, la vida de Blas Infante evolucionó
a medida que desarrolló una progresiva conciencia del estado social y político en el que estaba Andalucía. Estudió Derecho y ejerció como notario en diversos municipios andaluces, lo que le permitió pues, palpar de primera mano lo que era la realidad del pueblo andaluz y la situación deplorable de los jornaleros, los trabajadores del campo, la gente más humilde de Andalucía. A medida que denunciaba esa situación de desamparo, de injusticia que vivían los andaluces y las andaluzas, se fue conformando en él una noción, un concepto de Andalucía como territorio con identidad propia, con una fuerte personalidad y con un gran elemento diferenciador, fruto de una cultura y evolución singular y única. Esta valorización que él hacía de Andalucía contrastaba con el trato que recibía del Estado español, a menudo ninguneada o relegada a un segundo plano, denostada. Blas Infante a la labor profesional va añadiendo una inestimable dedicación y aportación literaria. En 1915 publica su obra cumbre, El ideal andaluz. En su libro va desgranando los problemas que atenazan a nuestra tierra y el encaje que debe tener en el Estado, en el Estado español, además de las dificultades y peculiaridades que le impiden avanzar, proponiendo Blas Infante soluciones para superar esta dificultad. La sociedad andaluza, durante toda esta época que voy explicando, va tomando progresiva conciencia, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, va tomando progresiva conciencia de esta situación, de que somos distintos, de que tenemos este elemento diferenciador, y durante esta época se multiplican las organizaciones políticas que participan de forma activa. En el año 1918, en la Asamblea de Ronda, Blas Infante propone dos de los símbolos identitarios de Andalucía y que hoy a todos y a todas nos representan. La bandera verde y blanca, que es de inspiración andalusí, del andaluz, hoy día está reconocida como, cuyo origen hoy día está reconocido como una de las banderas más antiguas de Europa, puesto que ya en el siglo XI, en lo que era la taifa del reino de Almería, había un pendón de color verde y blanco, y en Al-Ándalus eran colores con los que la población se identificaba mucho. En la segunda mitad del siglo XV, ya en plena guerra entre los reyes católicos y el reino nazarí de Granada, el último reducto de Al-Ándalus, en una batalla que hubo, de todas las banderas que capturaron los cristianos a los nazaríes, de las 20 y pico que capturaron, 18 tenían los colores verde y blanco. Esto es solamente algunos apuntes para que entendamos la importancia que tienen estos colores, que no eran casuales, no eran al azar, los escogió por una razón, por unos motivos. Al igual que el escudo de Hércules, que está basado en el escudo de la ciudad de Cádiz, por ser el responsable clásicamente se ubica las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, y él tuvo a bien tomar el escudo de Hércules para plasmarlo en la bandera de Andalucía. Posteriormente, un año después, en la Asamblea de Córdoba, en la que Blas Infante participó, se proclamó a Andalucía como una patria y una realidad nacional. Es necesario apuntar que nuestro actual Estatuto de Autonomía, el que está constituido actualmente, toma como referencia a la mencionada Asamblea de Córdoba de 1919 para definir Andalucía. Posteriormente, durante la Segunda República, de 1931 a 1936, el movimiento andalucista se vigoriza y goza de un verdadero fortalecimiento. Y en el año 1933, Blas Infante elabora nuestro himno, utilizando un texto propio y como melodía se basó en una canción que cantaban los jornaleros de Andalucía. Ese mismo año, 1933, se elabora un anteproyecto de Estatuto de Autonomía para nuestra tierra. El sueño de Blas Infante y de los andaluces y las andaluzas estaba muy cerca de hacerse realidad, hasta que en julio de 1936 pues, estalla la fratricida y fatídica Guerra Civil Española. La sublevación de parte del ejército contra el gobierno de la República. Blas Infante se convierte en ese instante automáticamente en un personaje indeseado para el bando nacional. Pocos días después de la sublevación, el día 11 de agosto de 1936, es fusilado en la carretera de Carmona por los sublevados. No tuvo ningún juicio, no hubo ningún proceso. Sencillamente lo mataron.
y lo mataron por defender una Andalucía más avanzada, más justa, más solidaria. Un año después, en 1940, un tribunal de responsabilidades políticas buscó un argumento para semejante acto y le declaró como un revolucionario. Aparte de esto, no les bastó, sino que para el mayor escarnio impuso a la familia de Blas Infante una multa económica. Con la dictadura franquista, durante todos los años de la dictadura, el andalucismo y el resto de nacionalismo tuvieron que guardar un silencio forzoso, un sentimiento de vergüenza por sentirse andaluz. Llegamos al año 1975. Tras la muerte del dictador se abre el difícil proceso de la transición a la democracia. El sentimiento andalucista, por muchos, estaba disuelto, desaparecido, sepultado. La transición, con toda la vorágine política que ocasionó, reabrió y planteó el debate autonómico. Y los diferentes territorios que configuran el Estado español podían constituirse como comunidades autónomas mediante dos artículos, el 143 y el 151, siendo las susceptibles de acogerse al segundo, al 151, las que gozaban de mayor autogobierno desde el principio, aunque también debían cumplir condiciones más estrictas. La intención de que a Andalucía se le aplicase el 143 en lugar del 151 levantó la indignación popular del pueblo andaluz. Y llegamos al 4 de diciembre de 1977, en el que todo cambió. Y es lo que hoy conmemoramos aquí. En aquella época, en aquel momento, una comisión de parlamentarios andaluces se reunía para estudiar las bases del Estatuto de Autonomía que debía implantarse en nuestra tierra. Y el día 4 de diciembre, casi 2 millones de andaluces y andaluzas salieron a las calles en masa, muchos de ellos espontáneamente, portando banderas verde y blancas y convirtiéndose en la mayor manifestación popular del país desde los tiempos de la Segunda República. Y de paso desmontando el argumento de aquellos que decían que Andalucía no tenía conciencia de territorio, no tenía identidad. Sin embargo, los andaluces salieron a la calle para callar esas bocas. Aquel 4 de diciembre Andalucía demostró estar dispuesta a ocupar su lugar y a exigir el respeto por su identidad que merece y que nunca debió ser cuestionado ni cuestionable. No obstante, las manifestaciones de las que hablo fueron percibidas por las autoridades de una manera desigual. En la ciudad de Málaga, el joven Manuel José García Caparrós, de 18 años, recibía un disparo por la policía armada mientras ondeaba la bandera de Andalucía. Instantes después fallecía. Nunca se identificó al culpable. El único delito que se le pudo reprochar fue enarbolar nuestra bandera. Y su asesinato se convirtió en un símbolo. Y la ciudad de Málaga en aquel momento tuvo que declarar incluso el estado de excepción ante la oleada de indignación popular que recorrió Málaga y Andalucía entera. En fin, es por razones como las que he expuesto, no me voy a extender más, es por razones como las que he expuesto por las que los andalucistas necesitamos reivindicar el día como hoy, el 4 de diciembre, como un día crucial para nuestra historia más reciente. Es el día en el que Andalucía se levantó y exigió ser tratada con respeto. Es el día en que España entera vio como las calles de las ciudades andaluzas se tiñeron, y fuera de Andalucía también, se tiñeron de verde y blanco. Es el día en que la sangre de un joven andaluz fue derramada por portar una bandera de Andalucía. Es el día en que dijimos que somos andaluces y andaluzas y que estamos orgullosos de serlo, callando a todos aquellos que lo dudaban y que incluso ridiculizaban nuestra identidad. Por último, no nos podemos permitir olvidar todo lo que acabo de decir. No nos podemos permitir olvidar quiénes somos y por qué hemos llegado hasta aquí hoy. Nosotros, los andalucistas, lo recordaremos las veces que haga falta. A nosotros la memoria nos funciona muy bien. Y ha costado un trabajo inconmensurable alcanzar lo que tenemos. Queda mucho por hacer y para todo lo que queda por hacer nosotros estamos aquí también para trabajar. Y le paso la palabra al compañero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos por asistir nuevamente. Vamos a ver un vídeo
bueno, que viene un poco a... Lo vais a ver. Toda ella me cabe en el corazón. Andalucía es tan grande, pero toda ella me cabe en el corazón, como si yo fuese de todos sus rincones. Aunque lo que se dice nacer, solo pude nacer en uno, Casares. Todavía me veo como cualquier niño agarrado de la mano de mi abuelo, paseando por sus calles empinadas. Luego me llevaron a Archidona, al internado de los Escolapios. Como ya me dolían las desigualdades, durante las vacaciones colaboraba en la alfabetización de los jornaleros. Y luego a Granada, donde me licencié en Derecho y Filosofía, y donde lo más importante, descubrí al Al-Ándalus y su cultura. Estudié mucho, tanto que además saqué las oposiciones a notario, aunque lo hice tan joven que tuve que esperar un año a que me concedieran mi plaza en Cantillana. Aquí viví 13 intensos años y conocí a buenos amigos que me abrieron los ojos sobre el problema del campo, la acumulación de tierras en manos de unos pocos que ni siquiera la trabajan. Así que poco después presenté mi primera ponencia en público y hablé de Andalucía como la tierra más fértil de España y de que ya era hora de acabar con los privilegios. A aquella ponencia sigue otra en el Ateneo de Sevilla, que será el germen de mi primer libro. Cada vez ando más comprometido con Andalucía. Tiene entonces lugar la Asamblea de Ronda, en la que presentamos los símbolos andaluces, la bandera, el escudo y el lema. Por aquella época, Angustia y yo ya éramos novios. ¿Qué hubiese hecho yo sin el apoyo de ella? Ya casado, nos venimos a vivir a Sevilla, donde fundo la editorial Lavante y sigo trabajando cada vez con mayor entusiasmo. Motamid, religión y moral, la dictadura pedagógica. Pero llegó la dictadura de Primo de Rivera y las ilusiones se oscurecieron. Por temor a los míos permuté mi notaría de Cantillana por la de Isla Cristina. Junto al mar parece más cerca la libertad. Aunque mi vida pública prácticamente desapareció, fue un periodo de profunda reflexión y de mucha escritura. Viajé a Marruecos y quedé fascinado por cómo las raíces de nuestra cultura atraviesan el mar y se hunden en suelo africano. Como las raíces del flamenco. 1931 vuelve a ser un año feliz. Acaba la dictadura y consigo destino en Coria del Río, donde levantamos la Casa de la Alegría. Me ofrezco a los jornaleros como asesor y abogado laboral, sin cobrarles, claro. ¿Qué menos puedo hacer? Y de nuevo la pasión política se apodera de mí. Fundamos un partido y nos presentamos a la Constituyente del 31, las primeras elecciones democráticas en la República. Entonces llegó el dichoso complot de Tablada, donde se nos acusó de pretender una revolución violenta y otros despropósitos de los que ya hablé en mi libro. En fin, el caso es que a pesar de todo no salió tan mal. Nuestra candidatura obtuvo el segundo puesto. El concepto de un Estado autonómico para Andalucía no deja de rondarme la cabeza y sobre él expongo mis definiciones en mi Carta Andalucista. El año 36 empieza bien para los andalucistas. La bandera andaluza ondea por primera vez en muchos ayuntamientos. El Estatuto de Autonomía está a punto de hacerse realidad. Por fin nuestra región comienza a salir del letargo. Pero en apenas 4 días, todo se viene abajo. De lo que pasa después no puedo hablaros. Me hicieron callar. Solo os diré que intenté contribuir en la reparación del pasado cultural de Andalucía, que trabajé como pude por la justicia social de nuestra gente y que amé profundamente a esta tierra. Pues nada, hemos visto un vídeo donde de las palabras de Blas Infante pues se ve un amor increíble por Andalucía. Un amor que también demuestra, como hemos escuchado a nuestro amigo y compañero Ramón, que
que de él también emanan unas palabras y un sentimiento andaluz que espero que a todos os haya llegado. ¿Por qué estamos aquí hoy? Hoy estamos aquí porque se nos ha olvidado a todos, y es lo que no queremos que suceda, que hoy 4 de diciembre, hace 42 años, en el 1977, más de 1,5 millones de andaluces salieron a la calle para no quedarse atrás por el resto de la ciudadanía de España. Hablamos de unos tiempos en los que la dictadura pasó, estamos en época de transición, y ya catalanes y vascos querían ir primero en este barco. Los andaluces entendieron que ese 4 de diciembre era el momento de lo que ha dicho nuestro compañero Ramón, de reconocer una nacionalidad histórica y una realidad nacional que ya la traíamos y que nuestro amigo Blas Infante en su obra intentó plasmar. ¿Qué pasó ese 4 de diciembre? Pues ese 4 de diciembre veníamos a luchar por una de esas dos potencias de autonomía, la del 143 y la del 151. Luchamos por estar en un estatuto de primera donde la condición, y eso es muy importante y lo tenemos que decir aquí hoy, donde la condición solamente lo cumplió la comunidad autónoma andaluza. Somos la única comunidad autónoma que cumplió las premisas de ese artículo 151. Ese artículo 151 no era más que 3 de las cuartas partes, en lugar de las 2 terceras partes, que es lo que decía el artículo 143, de los ayuntamientos de todas las provincias andaluzas, deberían apoyar con mayoría absoluta un referéndum donde quisiéramos conformarnos como comunidad autónoma. Ese es el mérito que consiguieron esos andaluces, más de 1,5 millones de andaluces, en 1977. Un mérito porque además en esa votación hablamos que había que tener una mayoría absoluta del censo electoral, de un censo electoral que no estaba ni siquiera actualizado en aquellos tiempos y que no respondía a una mayoría absoluta de los votantes, sino de todo el censo electoral. Estas dificultades no las tuvieron ni catalanes, ni gallegos, ni vascos. ¿Por qué? Ellos fueron a otra autonomía, a una autonomía de primera en la que nosotros tuvimos que estar detrás y tuvimos que intentar no desmarcarnos de ellos. El Estado español entendió esta manifestación como algo incómodo. Quizás no entendió, no se esperaba esos más de 1,5 millones de andaluces en las calles de todas las capitales andaluzas, en Madrid, en Barcelona, en Valencia también. Para muchos del régimen democrático ya entonces era incómoda esa manifestación. Y es uno de los motivos por lo que muchos de los que estamos aquí, lo mismo hoy, lo mismo hace 10 días, lo mismo hace 10 años, no conocemos que el 4 de diciembre los andaluces y andaluzas lucharon por estos derechos. Es muy importante y por eso tenemos que entender por qué se celebra el 28 de febrero como Día de Andalucía cuando hoy estamos nosotros aquí reivindicando un 4 de diciembre. Pues un poco al hilo de lo que comentaba, el 28 de febrero fue una fecha importante también en 1980 y es la que se aprobó ese referéndum con mayoría absoluta que necesitábamos para cumplir esa Constitución de primera, apoyada en ese artículo del 151. Bien, era importante, pero lo que hicieron los que estaban gobernando entonces en estos años es intentar que se olvidara esta reivindicación que el pueblo andaluz hizo de nuevo, repito, hace 42 años, el 4 de diciembre del 77. Y es el motivo por el que hoy se celebra el 28 de febrero como Día de Andalucía. Por lo que ha comentado nuestro compañero Ramón, por todo lo que hemos dicho, el origen de todo, de que se celebre ese 28 de febrero como Día de Andalucía, el origen de todo es la ilusión de ese 4 de diciembre. Y es esa reivindicación por la que estamos aquí hoy, para que no olvidemos que esa es la verdadera fecha donde empieza todo. Porque a partir de ahí, después hay gestiones, hay asamblea parlamentaria, hay reales decretos, hablamos incluso de una preautonomía en el 78,
y finalmente se aprueba el Estatuto de Autonomía en 1981. Y llegamos al punto en el que nos encontramos hoy en día, donde en el año 1982 se celebran las primeras elecciones andaluzas para nuestro Parlamento. Llegamos a un punto en el que, como nos recordaba inicialmente Ramón, ya en 1918, en la Asamblea de Ronda, y en 1919, en la de Córdoba, que hace ahora precisamente 100 años, ya existían esta bandera verde y blanca, este himno, y ya también existía en 1919 el lema que tenemos también en nuestra bandera andaluza: Andalucía por sí, para España y para la humanidad. Queremos decir que en 1982 eran unas expectativas en las que teníamos puestas, en la que nuestro Parlamento, nuestro Estatuto de Autonomía y los que nos gobernaran pasaran a ser gobernantes autonomistas. ¿Qué pasó? Y esto fue una pena. Ni siquiera el primer presidente de la Junta de Andalucía que hoy conocemos duró escasos meses y lo destituyeron desde el gobierno socialista. Ese gobierno socialista que se autodenominó, ellos mismos se autodenominaron como socialistas, son los que desde el 1982 nos han gobernado hasta nuestros días, hasta hace apenas un año. Y quizás ese partido socialista es el que se apoderó de un sentimiento andaluz, de un sentimiento de mucha gente, y se apoderó de un sentimiento que, por desgracia, ellos tomaron y se hicieron la autonomía como suya, pero no para ejercerla ni para llenarla de contenido, sino tomaron una autonomía andaluza para desactivarla, para que esa identidad andaluza de la que Blas Infante hablaba en 1918 se fuera perdiendo. Más allá de 1982, de empezar a crecer, quizás la identidad andaluza empezó a decaer. Empezamos a adormecernos, Quizás nos coaccionaron, los limitaron. Llegamos hasta nuestros días, donde vemos que ese Partido Socialista ha incluso despilfarrado mucho dinero, malversado fondos públicos, ha dado ayuda a prejubilaciones sin sentido, subvenciones, ha desviando fondos públicos. ¿Para qué? Para callar bocas en Andalucía. Lo que han hecho es callarnos y se han olvidado del futuro de los andaluces. Han destruido empresas. Y todo esto que digo es lamentarse, pero ¿para qué? Para que hoy, andaluces y andaluzas, como hoy nosotros aquí, recordemos lo que ha pasado. Y nosotros somos los únicos responsables de cambiar nuestro destino. Tenemos que tener en mente que el futuro es el presente que hoy te niega. ¿Qué quiero decir? Para empezar a labrar un futuro, tenemos que empezar por reconocer todos hoy que tenemos que tener ese espíritu emprendedor, de nacionalidad histórica, de poner en valor nuestra identidad, de dejar de estar en la cola del paro, en la cola de la precariedad, y tener ese espíritu del 4 de diciembre de 1977, para que de una vez por todas, como pasaba entonces con el lema donde existe una necesidad, nace un derecho, tenemos el mismo problema. Tenemos una necesidad y tenemos que convertirlo en derecho. Por eso hoy tenemos que aunar fuerzas y crear conciencia de lo que somos, de lo que nos merecemos y sobre todo de lo que podemos llegar a hacer. ¡Viva Andalucía libre! Bien, la verdad es que nos habéis hecho un repaso histórico que es importante. Yo voy a proceder a leer el manifiesto del 4 de diciembre que hemos titulado El espíritu del 4 de diciembre sigue vivo. Cumplimos 42 años de ese hito de la historia de Andalucía. Los que tuvieron la suerte de vivirlo nos lo pueden contar. Franco había muerto hacía 2 años. Todavía tardaría 1 año para que naciera la Constitución española de 1978. Estábamos en el periodo constituyente y los partidos políticos nacionalistas catalanes y vascos luchaban por ser diferentes al resto. No querían andalucistas. Ya había pasado
en la plataforma democrática y en la Junta Democrática. Querían ser superiores al resto. El 4 de diciembre todo el Estado se asustó, no se esperaba. Los andaluces, las andaluzas, se tiraron a la calle. Brutales manifestaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía. Pero es que también hubo manifestaciones en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona. Millones de andaluces en la calle pidiendo autonomía. El sur se rebelaba contra el norte. Los andaluces querían tener los mismos derechos y libertades que los que tuvieran en la futura Constitución los más privilegiados, vascos, catalanes, incluso gallegos. Luego vendrían las trampas del Estado asimétrico de la Constitución de 1978, que establecía una doble vía autonómica, una rápida para vascos, catalanes y gallegos, dando validez a los referéndums celebrados en la Segunda República, y otra vía lenta para los demás. La Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum, votado por la UCD y el PSOE, establecía que para poder entrar por la vía rápida, salvo para los tres mencionados, era necesaria la aprobación del voto de la mayoría absoluta del censo en cada una de las provincias. Era una zancadilla de la barrera electoral teóricamente infranqueable. Así, el 28 de febrero, el pueblo andaluz derrotó la asimetría, ganó en todas las provincias, salvo Almería. Estaba ya denunciado por el diputado en el Congreso Miguel Ángel Arredonda, andalucista. Los censos no estaban depurados, había muchos muertos y sería imposible ganar en Jaén, Huelva y Almería. Se equivocó, pues la ola autonómica llegó a todos lados y por poco no se gana hasta en Almería. El Estado español tuvo que ceder. No era presentable que Andalucía no tuviera la máxima autonomía sobre el papel. Se buscó la fórmula, pues el peligro de que el andalucismo creciera geométricamente si se negaba era evidente. Al final, en el desarrollo autonómico, el PSOE consiguió más competencias autonómicas, inclusive antes que otras comunidades autónomas, pero con menos dinero, lo que se valoró siempre para los niños privilegiados del norte, vascos, catalanes, gallegos. También instauró el Día Oficial de Andalucía el 28 de febrero, el día que se votó para quitar ese carácter reivindicativo que sí dejaba el 4 de diciembre. Hoy, 42 años después, seguimos en lo mismo. El PSOE está dispuesto a dar más competencias a vascos y catalanes, dándole más inversiones y perpetuando esa asimetría. Por ello, digo, el espíritu del 4 de diciembre sigue vivo. Los andaluces, las andaluzas, tenemos que estar vigilantes, pues lo que se les da a uno nos los quitan a nosotros. Debemos abandonar la indiferencia, el pasotismo. Tenemos que luchar por nuestros derechos, por no ser discriminados. Hay que exigir que los 25 diputados andaluces del PSOE que ejerzan de andaluces son el 20% de diputados del PSOE en Madrid. ¿Qué le van a pedir a Pedro Sánchez para Andalucía por votarle? ¿O acaso Pedro no está pordioseando los votos de Esquerra Republicana solo para que se abstenga, con solo 13 votos? La mitad de los votos que aportan el PSOE de Andalucía. Lo malo es que cuando pasan de Despeñaperro, la A de Andalucía se la guardan. El espíritu del 4 de diciembre sigue vivo y los andalucistas queremos que reverdezca pueblo a pueblo. Aquí en Conil también. Conil necesita de nosotros, necesita de ese espíritu reivindicativo de mejora. Desde Andalucía por sí le estamos poniendo pilas a un equipo de gobierno gastado y apático, que va a remolque. Tenemos plaza José Manuel García Caparrós por reivindicación andalucista. También por una reivindicación nuestra tenemos una plaza denominada Blas Infante y hemos reivindicado una estatua a Blas Infante. Entendemos que el espíritu del padre de la patria andaluza tiene que estar vivo. Sus reivindicaciones siguen siendo una necesidad para alcanzar la simetría con otros territorios y dejar de ser la moneda que siempre paga intereses que no se revierten en nosotros. 2019, rogando por una depuradora. 2019, rogando por el arreglo de la bocana del puerto pesquero, rogando cuotas de atún, rogando un aparato de rayos X para nuestro centro de salud, lo más elemental,
que se puede dar en sanidad. Y agradeciendo un hospital comarcal que ha llegado 20 años tarde, pagando peaje para ir a Sevilla, sin tener una alternativa que no sea suicida. Rogando vías férreas que conecten las dos bahías, el AVE a Cádiz, que se quite el peligro de Tres Caminos, de donde hemos quitado Arcenes para poner un carril más. El puerto principal de España y uno de los más importantes de Europa, el puerto de Algeciras, para que tenga buenas vías de comunicación y una dotación económica en consonancia, rogando limosna. Cuando hablamos del 4 de diciembre no hablamos de entelequias, sino de algo real y práctico. Hace 42 años éramos el furgón de cola del paro. Hoy seguimos arrastrándonos los últimos. ¿Qué han hecho con los 100.000 millones de euros que han llegado de la Unión Europea? Los desempleados hoy día solo ven la sentencia de los ERE. Cuando se negocia en la Unión Europea porque no defienden suficientemente los intereses de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, inclusive de nuestros ganaderos. ¿Por qué cuando Estados Unidos pone aranceles como condena por competencias como la de Irbú, lo pagan nuestras aceitunas, el aceite de oliva, el producto andaluz? ¿Por qué en nuestras universidades han desaparecido o han disminuido las asignaturas de historia de Andalucía? No interesa que se conozca nuestra historia. ¿Por qué si hace 42 años los andaluces se iban a trabajar a Madrid y a Barcelona, hoy nuestros estudiantes más preparados, indiscutiblemente, se tienen que ir a Francia, a Reino Unido, a Alemania, porque nuestro mercado de trabajo no es capaz de dar trabajo para los propios andaluces? Ese es el espíritu, no es buscar la independencia como otros pueblos, sino buscar una autonomía para tener una mejor calidad de vida. Es algo práctico, es algo real. Estemos orgullosos de nuestra tierra. Aquí al lado, en nuestras costas, en nuestras playas, caminaron tartesos, fenicios, romanos, andalucíes y andaluces. Tenemos historia, tenemos cultura, más que ningún otro pueblo de la península. No somos ni mejores, pero tampoco peores que ninguno. El 4 de diciembre reivindicamos un Estado simétrico, igualitario. Viva el espíritu del 4 de diciembre que sigue vivo en nosotros.